Hola Lina, hola Melita, hola Mami. Todos empiezan a venir. Hola Adriana, hola Isa. Estela, ¿qué tal? Toda la tribu se empieza a juntar alrededor del fuego virtual de Instagram. Vamos a esperar unos minutos para que, hola Cris, para que lleguen más miembros de nuestra tribu. La pechocha sos vos, Cris. Aunque no es así, hagamos de cuenta que nuestra conexión, Uruguay, Bogotá, Argentina y quién sabe qué otro país demora un montón, aunque es instantánea ahora. Pero bueno, nos estamos comunicando entre varios países latinoamericanos. Estoy esperando que nuestro invitado aparezca ahí. Y todas las tribus del mundo, ¿sí? Dice Cris. Estoy esperando que Juan se conecte. Esperemos que todo vaya bien porque hicimos una prueba el sábado a la mañana para no molestar a nadie y todo funcionó bien. Así que esperemos que hoy también funcione bien. Cris siempre bromista. Ahora puedo leer los mensajes, después no voy a estar, no voy a poder, no tengo tantos ojos y cerebro. Me dijo Juan que iba a ser puntual, pero ya pasaron 3 minutos y no se ha conectado. Vamos a hablar, porque dice, no sé de qué van a hablar. Vamos a hacer vamos a empezar a hacer la presentación porque ya son las 20:03 minutos. Hoy invité a conversar a un amigo y colega que se llama Juan Carlos Pérgolis. Juan es argentino, de La Plata, arquitecto de la Universidad de La Plata y máster en Teoría de la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Hace unos años nada más, hace 45 años, Juan se fue a vivir a Bogotá y desarrolló allí toda su carrera, que fue y es tan importante que hace unos años lo nombraron el intelectual más importante de Colombia. Creo que le dieron como un premio por eso. Bueno, Juan es un destacadísimo profesor de historia, de arquitectura y de teoría de la arquitectura. Fue invitado a dar conferencias en un montón de países, tanto de América como de Europa. Estuvo por la Argentina muchas veces, en Bolivia, en Venezuela, en Italia, habla italiano, y también en Alemania. Y eso algo que no le pregunté, pero creo que también habla alemán. Bueno, Juan escribió una cantidad de libros desde hace muchos años.
Algunos son libros de texto ya en las universidades, como por ejemplo Bogotá fragmentada, o La Plaza, el centro de la ciudad, o Estación Plaza Bolívar. Plaza Bolívar es la Plaza de Mayo de Bogotá. Y también publicó una trilogía en Buenos Aires, en la editorial Kliskowski, cuyos títulos son Ciudad Express, Ciudad Fragmentada y Ciudad Deseada. Ahora acaba de publicar el último de sus libros, que se llama Ciudad, Memoria y Paisaje. Miren, lo leo al título bien porque no quiero equivocarme. Podemos decir que Juan es un biciudadano, porque la ciudad de La Plata la lleva en su corazón, pero vive en la ciudad de Bogotá. O sea que cotidianamente él está en Bogotá cuando no está en otras ciudades de Colombia o del mundo dando clase. Como por ejemplo en Panamá, que da clase permanentemente, o en las ciudades de Colombia, en Medellín, en otras ciudades, ¿no? Y ese hecho de llevar a la ciudad de La Plata dentro de su corazón, a través de los años, ok, Juan, ya vi que estás conectado, ahora voy a invitarte. Eso lo ha llevado ya pensaba la ciudad desde un punto de vista científico, podríamos decir, y se ha convertido en un pensador sobre la ciudad y sus temas. Pero este último libro, que se llama, como les dije, Ciudad, Memoria y Paisaje, es un libro que no solamente es de teoría, sino que es un libro que combina la teoría con lo emocional. Y por eso, como yo también estoy en esta etapa de la vida pensando que lo emocional es tan importante, casi o igual de importante que lo científico, es que lo invité hoy a Juan para hablar de todo esto con ustedes. Ahora voy a tocar acá el botón que lo voy a invitar a participar. Juan, ahí esperemos que acepte y se corte la pantalla en dos y aparezca Juan. Ahí está Juan. Hola. Hola, Sonia. ¿Cómo andás? Súper bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bueno, acá estamos unidos, conectados entre tantos países de América, porque la tribu verde es originaria de la Argentina, originaria de Mar del Plata, pero se expandió por todos lados. Ven, qué maravilla. Se expandió por todos lados. Y ahora estamos en Colombia, en Uruguay, en la Argentina, y vaya a saber en dónde más. Fantástico. Muy bien. Juan, no sé si escuchaste cuando te presentaba. Sí. Bueno, me interesa muchísimo este tema, digamos, la forma en que escribiste el último libro y el fondo del último libro. Como dice nuestra querida colega y amiga en común, Silvia Arango, que tan bien conoce la Argentina y todo, porque ha trabajado mucho por estos lados, por Montevideo, por Buenos Aires, es un libro de teoría de la ciudad, pero es una teoría explicitada en una tercera persona, que es tu posición de escritor omnisciente, y con una carga emocional, con una inteligencia emocional. Y lo que hace un rato charlábamos y me dice, ¿qué te pareció el libro? El libro, lo que más me gustó es cuando empieza y explica en su prólogo, y pusiste una cita de Lawrence Durrell que dice, la ciudad es un mundo cuando se ama a uno de sus habitantes. E inmediatamente dice María Isabel, Marisa, tu compañera, tu esposa desde hace 42 años. Qué increíble. Un poquito. Increíble. Un poquito.
Y Juan, ¿cuál fue tu propósito al pensar y escribir este libro? Mira, yo vine haciendo una serie de relatos que los trabajaban muchos en clase. La historia es larga. Cuando yo estaba No en importa, Berlín, vos contala que tenemos tiempo. ¿sí? ¿Sí? Cuando estaba en Berlín, estaba trabajando sobre plazas. Estaba haciendo el libro de plazas en el Iberoamericanisches. Y, claro, tenía planos, tenía material, tenía el archivo de Humboldt, el archivo de Prusia, podía mirar la plaza de Lima, la plaza de Armas, haciendo cortes cada 10 años. Muy arquitectónico, muy de mi mundo. De pronto apareció un libro de un peruano que contaba la vida en la plaza de Armas de Lima y chismes. Cómo sufre la señora que vende anticuchos con sus hijos malcriados, encuentros de policía con empleada de la zona. Y yo, pues qué vaina, este hombre consigue dar una imagen de la plaza mucho más real que los infinitos dibujos que yo puedo hacer. Entonces, ahí apareció otro mundo, otra mirada al urbanismo. Cuando volví a Colombia, armé un seminario en la universidad, en la Nacional, que se llamó Ciudad Escrita. Y todos me decían, pues, incluyendo a Silvia, uy, en la que te metes, los muchachos no van a escribir, están acostumbrados a dibujar. Bueno, vamos a ver. Conclusión, los muchachos escribieron fantástico. Se pegaban unas emocionadas que contando anécdotas de los pueblos de su plaza, se le caían las lágrimas. Y dio muy buen resultado. De ahí yo saqué un libro que se llamó Ciudad Express, Arquitectura, Literatura y Ciudad. Y trabajábamos relatos, bueno, yo seguí trabajando el tema de los relatos. Un alumno, exalumno alumno mío de la maestría, este año fue mención de honor en la Bienal de Arquitectura, escribiendo sobre la plaza de Sincelejo, la plaza de su pueblo. Es decir, lo hemos trabajado muchos años. Lo de Berlín pasó hace más de 20 años. Y yo seguí trabajando el relato, un poco en una contraposición entre la estadística y el relato. No es la ciudad de la estadística, una manzana de Bogotá. En su estadística puede ser idéntica a una manzana de Londres, o de París, o de Buenos Aires. Si miramos los números, coeficientes y demás, pero si miramos el modo de vida, son mundos diferentes. Ese meterse con la literatura me llevó a trabajar a Julia Kristeva. Tu adorada Julia. Sí, que se reían en la universidad, me hicieron infinitas bromas. Y descubrí que había un lingüista en la facultad de lingüística que también trabajaba en Kristeva. Fuimos muy amigos. Kristeva plantea que el significado de la ciudad lleva a su identidad por la forma, por su forma significante. El significado, este es Londres, este es Buenos Aires, este es Bogotá. Pero la práctica con ese significante ciudad lleva al sentido de la vida, al sentido, que es el sentido de la vida en la ciudad. Eso es lo que muestra la literatura. Eso es lo que emociona tanto cuando leemos relatos sobre la ciudad. De ahí viene este libro. Y en ese libro has puesto tu alma, tu vida, tu historia y tu profesión.
todo. Pues hubo uno anterior, que fue el de mi salida de Argentina, Ventanal de un sexto piso, que vos lo debes tener. El ¿Te tema es... acuerdas que me diste la versión de la computadora, no publicado? Me diste la an- versión, antes de la este, publicación. De, sí, y ese fue el primer intento. No me animaba a meterme del todo en el tema. Ahí fue el primer intento. Esto ya hace unos años. Después trabajamos el libro de los buses con un amigo con base en relatos. Es decir, no vamos a sí. contar el recorrido, ni la frecuencia, ni los modelos. Un libro totalmente inusual. Un libro inusual fue. Relatos sobre la historia del transporte en Bogotá. El libro de los buses. Y de ahí que haya seguido trabajando el tema del relato. Escúchame, Juan, y Sí, todos esos elementos, los elementos materiales de la ciudad, como la plaza, el parque, la manzana, los elementos eh, emocionales, como los que vive la gente, los sí, ritos, la cotidianeidad, todo eso sumado a tu visión y a tu preparación como un arquitecto historiador, los combinaste en este libro y llegás a la conclusión, como dice el prólogo, porque nosotros cuando escribimos un libro, el prólogo, que tendría que ser lo primero, siempre es lo último que se escribimos. escribe al final. Y después lo ponemos, pero Juan ha sido muy verdadero y sensato y ha dicho el prólogo que yo escribí luego del libro. Y ahí dices que toda la ciudad conforma entonces un paisaje cultural. Sí, Y ese es un tema que a mí me gusta mucho, que hace muchos años que trabajo, como vos sabés, pero que yo creo que es un término que apareció hace como 15 o 20 años, después se fue distribuyendo por el mundo, pero yo creo que el asunto de las instituciones, de las ONGs, de las cartas de acción, de las reglamentaciones, ha hecho perder un poco la noción básica de qué es un paisaje cultural, de exacto. cómo es un paisaje que es humano, humano el que lo ve, el que lo siente, y humano lo que ve y lo que sienten los demás, que está sintiendo él. Entonces a mí me gustaría mucho que vos trataras de enfocar esto. ¿Cómo ves una ciudad con todos esos elementos? Porque vos y yo durante muchos años estuvimos trabajando sobre la Sí, plaza claro, mayor, la plaza, claro, bueno, claro. pero hemos ido ampliando. El otro día, no me acuerdo a quién escuchaba, sí, escuchaba con la gente leíamos y escuchábamos con la gente de la tribu un texto de Federico García Lorca que decía, como cuando uno tira una piedra en un lago y empiezan a salir todos los círculos que van luego agrandándose. Y yo creo que nosotros los dos hicimos eso, de ir agrandando, agrandando, Sí, aquel origen que tuvimos, ¿no es cierto? Aquel origen, porque por ejemplo, anoche hicimos un Zoom, una mesa redonda, sobre la casa, sobre el arroyo de Mar del Plata, e yo intervinimos, no la porque pude ver, no estaba. después te voy a pasar el link de Lo puedo YouTube. ver en YouTube. Entonces, por unas circunstancias técnicas, nada más, me tocó empezar. Bueno, no empecé, digamos, primero habló el decano y la directora y de los invitados. Y yo dije, ustedes van a pensar que Sonia por la edad está ida un poquito, porque yo quiero hablar de la historia de amor, de las historias de amores de esta casa, del amor del primer matrimonio
que fue el que compró el terreno, hizo las plantaciones, del segundo, que era Alberto Williams con su música, del tercero, que era Mancio. Y les dije, porque a esta edad a mí me interesa que las cosas se combinen, se integren, lo que es el sentimiento, lo que es la emoción, con la inteligencia, con la ciencia. Es más o menos un poco lo que yo encontré en tu libro. El tema este de decir, bueno, una ciudad es un paisaje cultural. ¿Por Sí. qué? Pues, ¿te acordás los textos sobre Panamá? Sí, me acuerdo. Fue, bueno, ¿cuánto hace? 2 años, por ahí un año. No, como 5 años, 4 o 5 ¿Tanto? años. Sí. Ahí empezamos a trabajar el tema del paisaje cultural. Eh, Perdón, aclaro, estamos hablando de un libro que yo coordiné para Londres y que después salió muy chico y no pudimos poner ese artículo que hizo Juan sobre el canal de Panamá. eh, Cómo el canal rompió con la geografía americana. claro, y cómo esa ruptura con la geografía del istmo fue conformando un paisaje que no tiene nada que ver con el paisaje físico del istmo, sino que se fueron incorporando rasgos hasta conformar un paisaje que solamente existe en Panamá, un paisaje Es único. cultural. Ese es un poco donde redondeamos o donde concretamos esa idea de paisaje cultural. Es decir, es eh, el paisaje define la cultura. Es distinto una cultura de costa, una cultura montaña, de llanura, bueno. Pero a su vez, la cultura interviene y redefine el paisaje. Ese juego entre cultura y paisaje es lo que conforma el paisaje cultural. Leyendo el paisaje cultural, es decir, leyendo el paisaje físico, pero desde la óptica del paisaje cultural, uno puede entender mucho de la ciudad, puede entender su historia, puede entender su modo de vida, la gente que la habita, los gustos. A mí me importa mucho el concepto de gusto, que lo hemos trabajado a partir de Omar Calabrese, el gusto dentro del juego semiótico. Y se puede ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Se puede ver toda esa dinámica entre cultura y territorio que conforma un paisaje, que eso es lo que interpretamos. Entonces, si uno se queda en el paisaje físico, el significante de la ciudad, lo que decíamos hace un momento, bueno, esta es París, esta es Berlín, esta es Bogotá. Pero si leemos los motivos que la cultura tuvo para generar esa imagen y además si entendemos los motivos que tuvo el grupo humano para definir una cultura que responda a ese contexto, esa es nuestra idea de paisaje cultural. Por eso trabajamos el Canal de Panamá, desde que era el Istmo, con los indígenas que iban de un lado a otro, subiendo y bajando la cordillera, del Atlántico al Pacífico, y ver todo lo que hizo la colonia, que en Panamá hay buenos ejemplos. Por ejemplo, no se llama la atención, las primeras iglesias cristianas en el continente americano, no en el Caribe, en el continente, estaban en la costa pacífica panameña. Como hay una vocación del territorio que va a asignar el futuro paisaje, el cruzar del Atlántico al Pacífico y viceversa, por el cañón del río Chagres, ya lo hacían los indios. Luego lo hizo
le hicieron la recua de mulas de la colonia, luego lo hizo el ferrocarril de los norteamericanos y finalmente el canal intento francés y el canal final. Ahora, todo eso cambió porque Panamá, que era parte de Colombia, es distintísimo a Colombia. Panamá, Claro. que es en Centroamérica, no tiene nada que ver con ningún país centroamericano. Y en cuanto a esa identidad y esa significancia que surge de la lectura del paisaje. Yo diría, Sí, y lo digo más a veces en algunas charlas cuando estoy explicando etimológicamente qué quiere decir paisaje, que el paisaje cultural sería como un sinónimo de nacionalidad. No nacionalidad con relación a un país, sino nacionalidad con relación a un grupo humano. en un Porque lugar. paisaje, en un lugar, paisaje es PI, que es país, y AG, con G, que es regionalidad. Claro, Entonces, en francés, paisaje quiere decir ese lugar, esa región, ese país, porque en Europa se usa la palabra país para región. Y yo muchas veces les digo a la gente, si yo tomo un territorio y tiro una cantidad de gente, eso no es una comunidad ni es una sociedad. Cuando esa gente tiene un idioma común, cuando esa gente se apropia del paisaje, cuando esa gente siente que está unido al paisaje y el paisaje esa gente, recién entonces tenemos una sociedad claro. con reglas, entre comillas, pero son reglas, con leyes, formas Sí. de vida. Bueno, en última, eso es un paisaje cultural. Ahora, en tu libro se llama Ciudad, Memoria y Paisaje. Para los que Sí. recién se conectaron, Acá lo es el tengo. último libro de Juan de una serie. Ahí está. Mostralo porque yo no lo puedo mostrar en la computadora porque haría mucho lío con el celular. Ahí está. Muy linda tapa. Vos le pusiste ciudad, memoria y paisaje. Ciudad y Sí. paisaje, más o menos hemos hablado qué es. Ahora, ¿por qué le pusiste memoria y no le Mm. pusiste historia? Porque nosotros estuvimos los días pasados conversando entre historia y memoria. Y Alfredo, que es el cacique de nuestra tribu, un día me dijo, sería interesante que algún momento tocara Sonia el tema de la historia y la memoria. Y llegó Alfredo ese día con este interlocutor de lujo, que es nuestro amigo Juan Carlos Pérgolis, de La Plata y de Bogotá. ¿Por qué le pusiste memoria y no le pusiste historia? Porque estamos trabajando mucho el tema. Entendemos por historia el documento. Es decir, la historia es de una voz. La historia oficial es el macro relato. La memoria es el conjunto de muchos relatos y puede ser el mismo acontecimiento que narra la historia, pero visto desde distintos lugares, desde distintos ángulos. Entonces la memoria tiene un englobe que no tiene la historia. Si Bueno, me hubiera referido a historia, tal vez hubiera hablado pues, de Dardo Rocha en La Plata, de la fundación, de los mitos de la fundación, de Jiménez de Quesada en Bogotá, de los mitos de los hubieras indígenas, traído todos los planos de Berlín. todos los planos, exactamente, exactamente, hubiera traído el documento. Y tenemos mucho miedo, estamos trabajando desde hace más de 2 años, cuando las FARC entregaron las armas. Doris Salcedo, una artista plástica, hizo un contramonumento y se hizo una cátedra en el Museo Nacional que se hace todos los años, y ese año se hizo sobre la idea de contramonumento, antimonumento. Yo hice la parte teórica
memoria, historia y todo el problema de espacio y lugar. Es decir, el lugar apropiado es el espacio es indefinido, etc. De ahí empezamos a trabajar eso y fue bastante complicado en Colombia, porque entonces parecía que había un rechazo a la historia oficial. Decíamos, te voy a mandar el artículo o te voy a mandar el link, está en la red, en una revista que se llama Procesos Urbanos. ¿Por qué no lo explicas bien? Porque seguramente que la gente va a querer leerlo. Entonces explica bien cómo encontrarlo, al artículo. Poniendo revista Procesos Urbanos, guión, SECAR con C de Carlos, SECAR, que es Centro Estudio Caribe. Colombiano de no sé qué. Ay, del no, Caribe. Del Caribe. Del Caribe. CAR de Caribe. Poniendo Procesos Urbanos, creo que era el número 5, y ahí aparece. Pues trabajamos una serie de puentes. El gran puente de Bogotá es el metarrelato de la batalla de Bogotá. En el departamento de Boyacá, aquí cerca, una batalla que fue definitoria en la independencia nacional, Bolívar, y había un pequeño puente de madera que con el tiempo desapareció, pero quedó la leyenda, el mito del puente, y en los años 30 del siglo pasado construyeron un puente. Perdón, ¿quién está? ¿María del Mar conectada? Por favor, decid no que sé. si sos vos. Ay, se me fue, porque lo leí muy rápido. Bueno, sigamos, perdón. Una nieta de Juan. No sigamos, la vi. Entonces. No la vi. Bueno, trabajamos el puente de Boyacá como el metarrelato documento de la historia. Sorpresa, el puente no es el verdadero, se construyó el siglo pasado, hace 80 años, pero es el gran puente metarrelato de la historia. Acá cerca de Bogotá hay un puente colonial que va a la localidad de Chía, que nunca pasó nada. No hubo batalla, no hubo encuentros, cruzaba la gente, puente muy bello. Ese puente no tiene relatos, por lo tanto no está en la memoria. Ese puente no tiene un metarrelato, no está en la historia. Hace unos años la policía mató a un muchacho grafitero, un muchacho que incluso no estaba pintando graffiti, pero un policía desenfrenado, y lo mató, le pegó un tiro. Ese puente se convirtió en un territorio de graffiti, cubierto de graffiti que recuerdan el acontecimiento, y todos los años lo renuevan en la fecha del acontecimiento. Ese es un puente de la memoria. El puente de Boyacá es un puente de la historia. Y el puente de acá, de Chía, que era un puente del común, del territorio, y más allá del ejido, no existe. Finalmente quedó metido en un cruce de autopistas y está por allá abajo, pero no desapareció por las autopistas, desapareció por la falta de relatos. Ahora, Todorov y Pierre Nora, ¿no? Pierre Nora, el gran historiador francés que nos puso la idea de los lugares de la memoria. Lieu de mémoire. Les cuento a la gente para que sepan que no sé, ¿vive todavía Pierre Nora? Sí, vive. Sí, yo creo que sí. ¿Quién es Pierre Nora? Pierre Nora es uno de los más grandes, si no el más grande, con Charles Le Goff y demás, la gente de Anales, de los historiadores intelectuales franceses. Cuento brevemente que a los 12 años, en plena ocupación nazi, se tiró
por la ventana de su departamento y salvó su vida. Pierre Nora hizo un libro que se llama Lieu de Mémoire, junto con otros 130 historiadores. En ese libro hicieron un mapa de la memoria de Francia, o de la memoria de los franceses. En ese mapa está la Catedral de Chartres, está la Madeleine, y está la Galerie Lafayette, y están las canciones de Edith Piaf, y está el Louvre, y está todo aquello que los franceses tienen en su memoria. Por el otro lado tenemos a Todorov, que sufrió muchísimo también a los nazis, y en su libro de cabecera, Los abusos de la memoria, nos dice, ¿qué diferencia que hay entre la historia y la memoria? La historia es la ciencia y es individual. La memoria es el relato y es colectiva. Pero hay que conocer la historia para conocer la memoria, para reconocer la memoria. O sea, las dos van juntas. Por eso, porque él además estuvo en contra de los totalitarismos que utilizan el relato de la memoria, como los nazis, a su interés, claro. A su interés. Entonces, cuando estuvo en Buenos Aires, ya Todorov murió, qué sé yo, hará 10 años, no me acuerdo cuántos se vino, fue a Buenos Aires. No me doy cuenta que no estoy en Buenos Aires, chicos. Buenos Aires es mi ciudad, la extraño tanto. Cuando estuve en Buenos Aires... Es el lugar. Perdón. Se armó un gran escándalo porque lo llevaron a la ESMA y le mostraron el Parque de la Memoria y la ESMA, y entonces él dijo, yo no estoy de acuerdo con esto, porque esto es un relato solo, no es un relato con historia, porque esto no está contextualizado. ¿Por qué la dictadura? ¿Qué pasó con los montoneros? ¿Quién se murió de un lado? ¿Quién se murió del otro? Y Alfredo me dice, te amamos, Sonia, por favor. Estoy un poco vieja, ¿sí? Bueno, Ceci. Sí, era María del Mar, dijo, soy yo, estoy aquí, tu nieta. Entonces, él dijo, esto no está completo. ¿Por qué? Porque es la memoria de un grupo, pero no es la historia de todos. Se armó un escándalo, más o menos se tuvo que ir echado de la Argentina, sí. Pero cuando uno revé todo eso, al día de hoy, se da cuenta de que es así. No podemos tener una memoria sin una historia. Las dos van juntas, porque si no es una memoria incompleta. Porque la memoria es la memoria de todos, es colectiva. Y por eso yo anoté acá una frase de Jacques Le Goff. Jacques Le Goff fue el historiador que cambió la historia, cómo hacíamos la historia. Sí. En la mitad del siglo XX, él con sus compañeros de un grupo que se llamó Anales, porque era lo que publicaban, escribió la siguiente frase: la memoria intenta preservar el pasado solo para que sea útil al presente y a los tiempos venideros. Procuremos que la memoria colectiva sirva para la liberación de los hombres y no para su sometimiento. Y la frase está en el libro de Todorov. Está en Todorov, inicia un capítulo. Esta es de Le Goff. Ah, está también, claro, en el libro. Con la frase de Le Goff, sí. Con la frase de Le Goff. No, mira, entender la Edad Media a través de Le Goff es maravilla. Es meterse en un mundo de relatos, de el Mediterráneo. Sí, fantástico. Sí, sí, sí. Yo me quedé pensando unas cosas. Por ejemplo, de Todorov me encantó. Y cómo pone concreto, cómo vuelve concreta la idea del psicoanálisis. Es decir,
miramos el pasado, recurrimos a la memoria. Y cuando lo tenemos presente, eso no nos mejora ni nos cura, no pasa nada. Simplemente nos da la opción de optar qué vamos a hacer con eso. Es un poco el qué vamos a hacer con la memoria. Países tan complicados como los nuestros. Sí, los Todo, dos. todo lo que Todos van, pasó. Uruguay también. ¿Mm? Uruguay también. Yo dije Argentina y Sí. Colombia, pero yo estoy en Uruguay y Uruguay también. Y todo lo que pasó acá con, con la entrega de armas, con el proceso de paz. Y pues es algo muy, muy complejo que requiere, no sé, como una precisión muy grande en la mirada. Y Sí, yo creo que esas miradas demoran muchísimo tiempo en construirse, en acoplarse, porque requieren mucha claro, reflexión no solamente colectiva, sino también mucha reflexión interior de cada uno de nosotros. claro. Y que ya no, cuando ya no haya intereses en sesgar la memoria hacia uno u otro interés, Tal cual. sencillamente sea la memoria. Exactamente. Bueno, eso es lo que buscaba Todorov, perdón. Claro, Hoy estoy hablando, leyendo todo mal, porque esto me está emocionando mucho. Este, sí, que los totalitarismos que en este momento del mundo y por la pandemia están expandiéndose en nuestro planeta Tierra, sí, uf, porque nosotros hablamos ahora de sí, de Trump, de este, del otro, de Bolsonaro, pero ¿y qué pasa en Corea del Norte? Estuve leyendo, por ejemplo, un artículo escrito por unos prófugos que dicen que aparentemente, que ellos contabilizaron que hubo 50.000 fusilados, porque el que se enferma de coronavirus lo matan, porque no tienen para darle ni comida, ni medicina, ni nada. Entonces, el asunto este de la estadística, el asunto de la ciencia, el asunto del documento, no se sabe ni se va a saber nunca cuánta gente murió por el COVID o no, sino que todo va a ser aproximado. Estamos perdiendo en el siglo sí, XXI el rigor en la generalidad de las cosas que hacemos los humanos. Estamos perdiendo el rigor en la estadística, en el lenguaje, en el escrito, en el hablado. Cada vez se habla peor, cada vez se escribe debe ser. peor Sí, y cada vez se educa peor, o falta sí, claro. educación como la gente. Sí, Yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo mi escuela primaria y lo que mi mamá, que fue maestra en el año 1920, hace 100 años me decía, alumno que termina el sexto grado, porque en esa época era sexto grado, tiene todas las herramientas para desenvolverse en la vida adulta. Ahora ni siquiera el secundario. Y tampoco en la universidad, porque los alumnos tampoco. egresan sin saber leer ni comprender un texto. No. Y así son las dificultades en las maestrías y en los doctorados. Terrible. Bueno, Bueno, sí, es así. eso, ¿qué memoria? Decime, Juan, ¿qué memoria van a poder elaborar todas estas nuevas generaciones con la gran falta de una buena educación cuando sean adultos, cuando estén en la tercera edad como nosotros y piensen, hagan un raconto de su vida, si es que les da el espíritu y el intelecto para hacerlo y pensar, ¿a dónde viví yo? ¿Cómo fue mi ciudad? ¿Cuál es mi ciudad? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Cuál es mi nodo en la red? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cuál es mi ¿Cuál? nodo en la red? Tal cual. Y tal vez digan eso. Y el nodo no es un lugar. Por eso Será un no lugar, como dijo Pierre Morin, ¿no con, era? Un no lugar. y se le intenta volver un lugar, pero se intenta que sea un lugar, es decir, un mundo de nodos y flujos entre los nodos, es decir, nodos y arcos de flujo.
Yo no lo entendería, pero posiblemente en un futuro sí. Ahora, eso implica que no va a existir la ciudad como la conocemos nosotros. ¿no? Porque ahora con La, el asunto del COVID ya estamos viendo que la ciudad debe cambiar. debe cambiar ese territorio, parte del territorio físico para una comunidad organizada y demás. Significado de ciudades, los libros desde nuestra época. Eh, Eso va a cambiar. Eh, la, red, la red propone en otro tipo de encuentros. Los estamos viviendo. En Y este momento. Y son en este encuentros momento, volátiles, porque hay que ver si todo lo que está en la red, si este archivo de la red va a perdurar o no va a claro, perdurar, como los libros desde Gutenberg que los tenemos en las bibliotecas. lo que pasa es que la ciudad la sentimos de todos, la vivimos como de todos, porque tenemos una historia común. En la red no la tenemos. No. La red es nueva y de acciones efímeras. Entonces es muy difícil poder definir la identidad de un lugar, ¿verdad? Por más que tratemos de hablar de un futuro de redes, de nodos y flujos y demás, bueno, pero el lugar en algún momento existe. Estamos viendo que no, estamos viendo el cambio. ¿Cómo será? ¿Y cuándo te vas a poner a trabajar esto con tus estudiantes? Ujú. Estamos trabajando, lo hicimos un texto bonito que salió, empezamos a ver todos los momentos en que se habló de ciudad del futuro y esos momentos en que se habló de ciudad del futuro coinciden con revoluciones tecnológicas. ¿Te acordás las revoluciones de Darcy Ribeiro allá en los años 70? Y entonces tal idea de futuro de ciudad, bueno, estaba sustentada sobre tal cambio tecnológico. Así fuimos viendo toda la historia hasta la actualidad y veíamos que estamos ahora en pleno cambio hacia una ciudad futura. Bueno, ¿cómo va a ser el paisaje cultural de esa ciudad futura? Eso que Y hay que ver hablábamos y hay que hace ver un si van a rato. ser ciudades Sí que, o si la población se va a extender por todos los territorios, porque en este momento estamos viendo en todas las grandes capitales del mundo que hay un éxodo de habitantes está bajando el precio de la propiedad en París y en Nueva York, porque todo el sí, mundo, por miedo al virus, se está trasladando a los suburbios de vuelta, sí, ya había existido el suburbio, se había vuelto a la ciudad, se fue el suburbio de vuelta ahora, no solo el suburbio, al campo. y exacto, ¿no? Y las ciudades más pequeñas, por ejemplo, acá en Colombia, todas las ciudades de la zona cafetera, Pereira, sobre todo Pereira, que es la que tiene mayor desarrollo industrial, Armenia, están recibiendo cantidades de migrantes de las ciudades grandes. Es decir, Claro. el objetivo del personaje urbano en la actualidad ya no es la fantasía verde de la casita en las afueras, el conjunto cerrado y con parquecito, no. Es decir, ese verde falso ya es como una cosa más formal, más fuerte en relación al medio físico, a buscar otra El otro vida. día, justamente, ayer o antes de ayer, salió un artículo en un diario que no me acuerdo cuál era, contando cómo los jóvenes se están yendo desde los 100 kilómetros y más de la ciudad de Buenos Aires. Sí, Del kilómetro 100 más afuera. sí, ahora Empezando de nuevo su vida. sí, exacto. Además, la crisis de empleo que hay en la ciudad es fenomenal. Total. Es algo Y muy, vaya a muy saber grande. qué nos depara el futuro. Pero Sí, nosotros no somos futurólogos, somos más bien del pasado, historiólogos, no futurólogos. sí, 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 sí. Pero también Y tenemos una sola vida y no vamos a poder revivir dentro de
no sé, 50, 80 años para decir, a ver, estudiar las ciudades que van a venir dentro de 5 Y, años, o no las ciudades, o no, y, los asentamientos poblacionales, para hablar en general. y si llegara a ser lo de la reencarnación, siempre está el riesgo que uno puede reencarnar en un apio y terminar en una ensalada. Tampoco lo veríamos. O en un mosquito y te hacen plac y son En un baigón. el vago. Ay, Juan, podríamos charlar tantas horas, Sí, es tantas cierto, horas. Sonia. Y Bueno, pero ahora que estamos con tanta gente de la Argentina, decinos, ¿cuánto extrañas La Plata y que no sabes cuándo vas a volver? La llevas acá y acá, mira, en el corazón y en la cabeza. hace 2 días murió de COVID un amigo en La Plata. Ah, Eh, yo no sé cuándo, yo extraño mucho La Plata. Lo hablábamos con este amigo y otra amiga que estuvieron acá en Bogotá el año pasado. No, a principio de antes de la pandemia. Tal vez la plata que yo extraño ya no existe. es por eso te lo digo por lo del libro, porque es Claro, La Plata de hace 70 años, 60, 50. sí, sí, claro. Y yo creo que eso siempre pasa, ¿verdad? Y Sí, Borges decía, la ciudad que vemos ya no existe. totalmente. Y La Plata era la ciudad universitaria, toda Latinoamérica venía a estudiar a La Plata. sí, El sí, comedor sí. universitario de La Uf, Plata. sí, claro, Hitos, claro. hitos urbanos, hitos Y del esto, paisaje urbano platense. claro, sobre todo el significado que tenían. Y no era porque era el más grande ni el más alto, no, es porque ahí estaba el sentido de la vida de la ciudad. Totalmente. Y eso es bueno. Cristeva, ¿verdad? Muy lindo el texto de Cristeva, y insisto, y Travesía de Signos, un texto corto. Es Anoten, anoten el ellos. modo de entender todo Cristeva eso, con K. con K. K-R-I-S. Ujú. K-R-I-S-T-E. T-E, B corta A. Julia. B corta A. Sí. Porque Y, mi amigo Juan, además de ser un pensador, ya no más un historiador, sino un pensador, él adora sí, sí. los filósofos postmodernos. Nada, tampoco. Algunos, digamos. Algunos. Ese es un tema en el cual estamos en veredas opuestas, porque yo, después de Kant, no quiero a nadie. Estamos en veredas opuestas. Pero bueno, en la diversidad está lo mejor, ¿no? Así es. En la Y diversidad está lo mejor. sí, sí, claro. Y no sé, fue un cambio grande en la semiótica, en el modo de ver y significar todo el cuento de Cristeva. Lo trabajamos mucho en relación a la ciudad. Bogotá fragmentada tiene mucho Qué libro. de ella. Estación Plaza de Bolívar, que está en Buenos Aires, Sí, están los dos. Los tiene los Klikovsky tiene. en CP 67. Él los reeditaron allá, Ellos en los Nobuco. reeditaron. Juan, Nobuco. ahora estoy pensando, menos mal que todos nosotros hemos escrito libros, porque ahora no se leen los libros, pero como No, en aquel programa de Tato Bores, que era un arqueólogo alemán dentro de un siglo que volvía a la Argentina, a lo mejor dentro de 80 años o 100 se vuelven a leer los libros y entonces la gente de esa época va a decir, ah, así era la Plaza de Mayo, así era la Plaza Bolívar, así era la Ciudad de La Plata, y todos nuestros colegas que hacen libros y van a leer nuestros libros en aquella época futura. sí. Ojalá, Ojalá. porque ahora se ha Eso. perdido la lectura. Los indios nuestros de la tribu saben que yo de vez en cuando, y lo viven, leemos juntos, dedicamos esta hora a leer, Juan, y ponemos Qué textos en la maravilla. computadora y leemos juntos. Y yo leo mal, pero bueno, en literatura para oír
puede, literatura para oír se llamaba, la de la pontificia, de la Sí. pontificia bolivariana. Ah, Y entonces digo, tenemos que leer, tenemos que leer y tenemos que leer. sí. Juan, estoy muy contenta de que nos hayas dado todo este tiempo, tu No, Sonia, sabiduría, tu cariño, tu espíritu, tu alma. yo estoy muy agradecido con tu invitación. Me encantó. Y No además, sabías que existía esto de Instagram. no, no sabía. Es que nunca fui muy amigo de Instagram. Y pues un poco más amigo de Facebook. En fin, pero estoy maravillado. Sonia, muchísimas gracias por tu invitación. Muchas gracias por lo que pudimos hablar en este rato y por, y por conocer el grupo de ustedes. Qué maravilla. Y muchas gracias a todos los de la tribu que martes a martes están conmigo, miércoles a miércoles con Marta, con las chicas, con Luján, con Ita Flowers, con todo el mundo. Todos los días a las 8 de la noche tenemos un vivo. Vamos a ver hasta cuándo nos da el cuero, ¿no? Porque es difícil mantener una tarea siempre, 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 salvo cuando tuvimos problemas técnicos y no nos podíamos conectar. Pero todos somos de fierro, ¿no? No de hierro, somos de fierro. Ahí estamos. Sí, y esas toquecitos de óxido, uy, nos quedan fantásticos. Total. Juan, te mandamos un abrazo del sur, de la América del Sur, a más al norte de la América del Sur. Cierto, estamos arriba del Ecuador. Sonia, un beso, un abrazo grande y a Para todo el ustedes. grupo, a toda la tribu que nos escuchó, a todos muchas gracias. Y gracias a la Hasta, invitación. hasta la próxima, gente. Chao. Chao.